29 de junio del 2020. Bueno, definitivamente, casi que estamos llegando al final de este mes, donde todo el equipo de trabajo Vive Bien día a día lleva estas charlas, este webinar a usted, que es el invitado especial. Les habla José Carlos Díaz y me acompaña en el Control Master Víctor Jiménez como operador. Hoy es un día con un tema muy lindo, muy especial, sobre ese sentimiento incómodo en tiempos de coronavirus. Podría ser duelo. Bueno, vamos a ver y a desarrollar un poquito esta temática con nuestra compañera María Fernanda y saber de esta situación de que si tal vez estés entre los más afortunados de la crisis por el coronavirus, tus seres queridos se encuentran sanos y están refugiados en tu casa, pero sin embargo todavía te sientes emocionalmente abrumado por la pandemia, en estos sentimientos de incertidumbre, agotamiento, impotencia para el duelo. Ese es el tema que traemos para hoy. Desde la Caja Costarricense del Seguro Social, de Prestaciones Sociales, del programa Vive Bien, le damos la gran bienvenida a usted como participante. Algunas recomendaciones que siempre le solicitamos muy respetuosamente, con todo el cariño, con todo el amor, es por favor mantener el micrófono en silencio, la cámara cerrada y que se puedan inscribir en el reporte de sintonía. Para nosotros es muy importante su reporte porque esto es lo que nos garantiza seguir al aire con nuestro trabajo. Y así que sin más preámbulo, bueno, damos la bienvenida a María Fernanda. Muy buenos días, María Fernanda. ¿Qué tal? ¿Cómo amaneció? Muy buenos días, compañeros. Muy buenos días a todos ustedes. Espero que se encuentren muy bien. Como muy bien lo está diciendo José Carlos, ya hoy 29 de junio, ¿verdad? Ya terminando el mes, pidiendo y rogando a Dios que todo salga bien, ¿verdad? José Carlos, cuidarnos montones, vea la situación y la cantidad de casos como va aumentando, ¿verdad? Con mayor razón, y este tema es muy interesante, muy importante y es parte esencial de algo que estamos viviendo nuevo, José, y todos ustedes también, porque para mí es nuevo esta situación y para todo el mundo, ¿verdad? Y con mayor razón este tema, porque realmente, así como van a aprender ustedes, también estoy aprendiendo yo a reconocer, a entender que ese sentimiento que tenemos, esas emociones que afloran, puede ser parte, recordemos que es esencial y fundamental entender que el duelo no solo es pérdida de un ser querido o muerte, sino que hay muchos sentimientos que afloran, ¿verdad? O que están dentro de nosotros, que es parte de ese duelo, es parte de esa pérdida como significado. Muchísimas gracias, José, y de verdad, muchas gracias a ustedes por estar acá con nosotros. Ahora, dentro de una media hora, más o menos, perdón, a las 9, más o menos 9:30, vamos a tener 30 minutos de lo que sería, si tienen comentarios, dudas o cualquier cosa que tengan por medio del chat, ¿verdad? Y como muy bien lo estábamos diciendo, ¿verdad? El tema, ese sentimiento incómodo en tiempos de coronavirus puede ser duelo, claro que sí. Y lo vamos a ir entendiendo y lo vamos a ir viendo ahora. ¿Por qué? Porque hay situaciones que vamos enfrentando y lo vamos viendo conforme va pasando el tiempo. Y tal vez poco a poco, al principio, tal vez simple y sencillamente lo veíamos como algo, como que iba a pasar y no teníamos en sí la noción de lo que estaba pasando o de las cosas que se podían ir dando. Y igual es incierto porque son cosas que vamos enfrentando día a día y conforme va pasando el tiempo, a veces hasta nos vamos haciendo como, nos vamos acostumbrando, pero en realidad no nos podemos acostumbrar a algo que no sabemos ni qué es lo que va a pasar, cómo lo vamos a seguir trabajando o cómo se va a seguir trabajando, qué cosas se van a estar abriendo, qué cosas, porque no sabemos cuándo se abre, cuándo se cierra, cuándo se vuelve a modificar todos los protocolos que se han tenido, ¿verdad? Entonces, y tantas situaciones que han pasado y que han florecido en nosotros y en nuestra vida. Entonces, de ahí lo importante que nosotros podamos entender
y podamos reconocer cada uno de esos sentimientos, cada una de esas emociones, poder darle el valor que tiene cada uno de esos para poder nosotros también cerrar esa parte esencial de nuestra vida, porque vamos a lo mismo. Conforme nosotros vamos reconociendo y vamos entendiendo cada una de esas cosas, de esas emociones, de esos sentimientos, de esos sentidos que han aflorecido en nosotros, ahí es como podemos enfrentarlo, como podemos ver en sí la realidad. Como aquí muy bien lo puse, dice, por muy larga que sea la tormenta, el sol siempre vuelve a brillar. Hay que recordar y ser positivos, ¿verdad? Y saber que en algún momento esto va a terminar y va a terminar. Dios primero va a terminar. Pero ¿cuándo? No lo sabemos. Eso está también en nosotros, en cuidarnos, en estar constantemente informándonos, pero tampoco bombardearnos, ¿verdad? De tanta información. Yo sé que de los que estamos aquí, la mayoría siempre estamos esperando que llegue esa hora de cuando van a dar la cantidad de casos y todos los lineamientos que se van a dar, pero por lo consiguiente debemos como le digo, informarnos, pero no bombardearnos, porque también eso nos causa daño, eso nos causa muchos sentimientos y también nos ayuda o nos lleva también a sentir a veces más angustia, ¿verdad? Entonces, como muy bien lo estábamos hablando ya, ahora hablando un poquito sobre el COVID o la pandemia, ¿verdad? Es un evento dramático que amplifica esos sentimientos, como los decía anteriormente. ¿Cuáles sentimientos? Sentimientos que siempre hemos tenido, sentimientos que vivimos, sentimientos que han sido parte de nosotros, pero que no sabíamos o no sabemos cómo enfrentar o cómo íbamos a ver una situación como esa, porque en la vida lo hemos vivido. Muchas personas, tal vez, no sé, que tengan ciento y resto de años, tal vez hayan vivido alguna situación así, de la anterior, ¿verdad? Pero la mayoría de los que estamos acá, o la mayoría en general, no lo ha vivido. Entonces son sentimientos que salen de nosotros, son sentimientos que afloran y que en la realidad no sabemos en sí qué es lo que va a pasar, debido a medidas de distanciamiento sociales, los sentimientos de tristeza, la culpabilidad, por sentirnos como nos hemos sentido, por tener que estar distantes de nuestra familia, por tener que estar distantes de nuestros seres queridos hasta dentro de nuestra misma burbuja, dependiendo de donde estemos trabajando o dependiendo, digamos, tenemos que tener todos los protocolos, pero a veces hasta tenemos que frenar. ¿Por qué? Porque tenemos que estar ese distanciamiento, no podemos abrazarnos, no podemos besarnos, debemos de ser compasivos con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque es un proceso y es un proceso de duelo y debemos entenderlo, es un proceso de duelo y es saludable y nos afecta. Claro que nos afecta negativamente si no lo sabemos trabajar. Entonces, entendamos que esta situación, como todo en la vida, tiene sus pros y sus contras, tiene sus ventajas y sus desventajas, con todo, lógicamente, más desventajas, pero también ha traído cosas buenas. Entonces, parte esencial de esto es que entendamos y reconozcamos cada una de esas partes, cada uno de esos sentimientos, cada uno de las cosas que estamos viviendo. Entonces, entendamos que parte esencial de ese sentimiento que yo tengo, de eso que aflora, es parte de un sentimiento de duelo de nosotros. Y tal vez podrán decir, uy, no, pero es que yo no voy a pensar así porque qué exageración. Para mí, duelo es perder una persona. ¿Cómo voy a decir que yo estoy en duelo si tal vez otra persona perdió su familiar? Más adelante lo vamos a ver por qué tenemos que vivirlo, por qué es parte esencial. Las dificultades son muchas y variadas en estas situaciones, desde estar lejos de nuestra pareja, de nuestra familia, la pérdida del empleo, la ansiedad, la fatiga, el luto cuando perdemos a un ser querido. Entonces veamos que es parte importante de lo que es poder entender que hay dificultades, hay situaciones que nos ha llevado la pandemia o el COVID con respecto a lo que yo vivo. La pérdida de un empleo es
un sentimiento y es un duelo. Es una emoción. ¿Por qué? Porque aflorecen muchas cosas. La ansiedad, dependiendo de cómo yo la esté viviendo, cómo yo lo esté produciendo, es parte esencial y es un sentimiento que aflorece en el duelo. Parte del distanciamiento social es disminuir, lógicamente, ¿verdad? Ese virus, es salvarnos nuestras vidas. Todos debemos de ser responsables. Y toda esa sensación y todos esos sentimientos y todo eso que yo puedo sentir de temor si salgo a la calle porque tengo que ir a trabajar, a pesar de las medidas que yo tomo, todo ese temor, toda esa zozobra, todo ese sentimiento que tenemos es parte de nuestro duelo. Es parte de aquello, de aquella pérdida de algo que yo hacía o realizaba todos los días. ¿Cómo puede ser posible que digan, Fernanda, pero ¿cómo que un duelo? ¿Y cómo voy a decir que para mí un duelo es, y a mí me duele no abrazar, no apapachar a mi familia? Pero para mí eso no es un duelo, sí es parte esencial de reconocer ese sentimiento que es esencial del duelo. ¿Por qué? Porque te está haciendo falta, porque lo estás perdiendo, porque estás reconociendo que eso te está haciendo hasta cierto punto extrañar, te está haciendo hasta ese punto sentir, valga la redundancia, el sentimiento que uno tiene ante una pérdida, ante algo que es importante para uno y ya no está. Entonces vea lo importante que es poder nosotros entender y reconocer cada una de esas emociones, de cada de esos sentimientos, para poder trabajar en eso y no sentir, lo más importante, no sentirnos mal. ¿Por qué siento tanta ansiedad en las madrugadas y en las noches, por ejemplo? Muchas personas me lo han preguntado, Fernanda, ¿por qué siento eso? Debemos entender que nuestro cerebro, por lo consiguiente, tiene en la mente nosotros tenemos todas las preocupaciones de nuestro diario vivir, de las situaciones que tengamos, de las situaciones emocionales que tengamos con nuestra familia, si hay problemas de pareja, si hay problemas en el trabajo, si hay problemas familiares, si hay problemas con los hijos, los problemas que hayan, más la situación que estamos viviendo. Entonces nosotros, como siempre les he dicho, qué rico sería yo llegar y poder quitarme el chip y poner el chip de descanso, un ejemplo. No puedo. Va a florecer y en la noche, por lo consiguiente, es ese momento que nosotros estamos descansando, es el momento que está todo en silencio, es el momento que nuestro cerebro y nuestra parte emocional está como en una homeostasis, como totalmente relajada, como totalmente, ¿cómo lo podemos decir? Como en silencio, como solo yo con yo, ¿verdad? Y ahí es donde empezamos a florecer y a sentir esos sentimientos, valga la redundancia, y las preocupaciones que se van dando. Vamos a empezar a sentir más también a nivel físico, en la parte física. Vamos a empezar a sentir taquicardia, vamos a empezar a pensar más. Tenemos esos momentos que decimos, qué raro, no puedo dormir y doy vueltas para un lado y doy vueltas para el otro, pero estamos constantemente pensando o en la situación que estamos viviendo, o en la situación que están viviendo las demás personas, o en la situación que está viviendo nuestros familiares. Y ahí nos empezamos a bombardear, nos empezamos a preocupar, nos empezamos a enfocar en las cosas y nos cuesta muchísimo. Como lo decía, el silencio de la noche. Prestamos más atención, hay más introspección. Esa era la palabra, introspección. También nos preocupamos más, estamos constantemente más pensando cómo también poder ayudar a las demás personas. Nos focalizamos también y sentimos más nuestro cuerpo, sentimos más nuestros latidos cardíacos, sentimos más la ansiedad. Esa parte esencial es fundamental e importante controlarla.
Durante estos días hemos tenido estímulos externos y bueno, tenemos ya tiempo de estarlo recibiendo. Y día con día y todos los días con mayor razón, porque vamos viendo que va aumentando los casos, van aumentando las situaciones, a pesar de que se están abriendo ya más lo que ha sido las pausas que se han dado en los lugares, se han ido abriendo, pero también nos genera más temor porque vemos que se está incrementando más los casos. Nos queremos cuidar, queremos estar sanos. Y eso es parte del temor, eso es parte de las sensaciones, de los sentimientos que vivimos y que nos lleva a poder decir también esto es parte de ese duelo, eso es parte de ese sentimiento que estoy viviendo. Cuando nos sintamos así en la madrugada o en la noche, cuando estamos durmiendo, respiramos profundo. Tratemos de enfocarnos en otras cosas. Tratemos de poner la mente en otras cosas, pensar en positivo, visualizar cosas positivas. A veces es un poco difícil, pero debemos de hacerlo, debemos de aprender, porque esto, lógicamente, como siempre hemos hablado, si no controlamos nuestras emociones nos van a controlar y vamos a empezar a enfermarnos y esa no es la idea. La idea es de que entendamos que ese sentimiento, que eso que estoy viviendo, son parte de situaciones o de sensaciones y de algo que yo estoy viviendo esencial para mi vida, para enfrentar, para sobrellevar. Que esas emociones que he vivido, que esos acontecimientos que he vivido han sido duelos para mí. Porque ahora más adelante vamos a ver tipos de duelos. ¿En qué sentido? En situaciones que he vivido y que he tenido que postergar porque con esta situación no lo he podido realizar. Y nos sentimos mal por pensar y por creer que tengo que vivir eso porque yo no estoy perdiendo a ningún ser querido. Y no es lo ideal. De ahí es donde tenemos que aprender nosotros de que no tenemos por qué cohibirnos, porque es parte esencial de lo que yo tengo que enfrentar y lo que yo tengo que vivir también para salir adelante. Entonces ya como para enfocarnos en el duelo puede venir de cualquier pérdida. Vea que debemos de nosotros mismos quitarnos eso de que en sí el duelo es la muerte. No, el duelo es el sentimiento de cualquier pérdida que yo haya tenido y que sea un apego esencial en mi vida. Eso es una pérdida. La pérdida en la parte económica, la pérdida de un trabajo es un duelo. Si yo tengo tanto tiempo, por ejemplo, tal vez de los que estamos aquí, Dios quiera que no, pero muchos han vivido esta situación han tenido la pérdida de trabajo con esta situación que estamos viviendo. Y podemos entender, pongámonos un poquito en qué puede estar sintiendo esa persona. Si tiene que mantener a su familia, si tiene hijos, si tiene responsabilidades, si tiene préstamos, si tiene deudas. ¿Cómo se puede sentir esa persona? Y debemos de quitarle o invalidarlo por sentir eso, ¿no? Si económicamente está inestable y no tiene cómo, imagínense qué es vivir con esta situación y tras de todo arrastrar la parte económica. Y vamos a quitarle de que no viva ese sentimiento porque no ha perdido una persona, un familiar o no ha perdido a una persona cercana por esta situación. No. La pérdida de nuestra capacidad de movernos libremente, de poder decir yo voy a ir a tal lugar o tenía un viaje para tal cosa y tuve que postergarlo o se tuvo que cancelar. ¿Cuántas cosas han pasado, acontecimientos en la vida personal? Hemos pensado en algún momento las personas que tenían ya una boda preparada. Hemos pensado en un baby shower. Fernanda, pero por favor, esas cosas, no. Esas cosas así como
tal vez no lo veamos tan importante nosotros porque no somos nosotros, pero para las demás personas sí son importantes. Esa boda que tenían ya planeada durante tal vez un año o más y se tuvo que postergar y se tuvo que totalmente llegar a un momento y decir, no, no se puede. Entonces de ahí es donde no debemos de quitar ese sentimiento, el sentido de pérdida, el duelo que la gente tiene, la dificultad para nombrar ese sentimiento, esa pérdida. Pensamos que seguro, ¿cómo puedo ser yo tan egoísta? Esa pérdida de ilusiones, ¿cómo voy yo a poder expresar y poder buscar ayuda si en realidad no es una pérdida humana? Por ejemplo, los que tenemos hijos o los que tenemos familiares que están en el colegio, en las universidades, han tenido que recibir sus títulos en la casa por medio de correos de Costa Rica o por medio de como lo manden. Han tenido que tener las llamadas virtuales para hacer un cierre de vacaciones. Para los que la actividad del Día de los Padres, para los niños que lo realizan, algunos no pudieron hacer nada y otros tuvieron que hacerlo también virtual. Como lo decía anteriormente, una boda. Tal vez podrás decir, sí, pero dentro de 6 meses, un año, pero no sabemos cuándo. Puede casarse, puede hacer su boda bien bonita y todo, pero no sabemos en realidad. Es una incertidumbre que tenemos. Primero, ¿cuánto va a durar? Segundo, ¿cuándo se va a poder volver a hacer algo en grande, donde haya más gente? Pensemos en todas esas cosas. ¿Hemos pensado en algún momento en esas cosas? Yo les voy a decir una cosa. Uno empieza a pensar en esas cosas cuando empieza a ver y a entender de la realidad, de los sentimientos que estamos viviendo, del duelo, y entender al duelo y entender cada uno de los sentimientos y de las situaciones que estamos viviendo y ponerle nombre. Perdí mi trabajo, estoy en duelo. No pude hacer mi boda, estoy en duelo. No pude graduarme como anhelaba, como muchas personas aquí nos podemos decir, ¿por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué en tal situación tan importante para mi graduación, para lo que yo estudié tanto, para lo que yo me preparé y no pude tenerlo? Es un duelo y debemos de vivirlo como duelo y debemos permitirnos vivirlo. Lógicamente, como todo, debemos de salir adelante, pero tenemos que vivirnos. Tenemos que darnos cuenta que todas esas pérdidas son duelos y son duelos reales. Tal vez entre los más afortunados, como lo leía José Carlos ahora y lo dijo, nosotros con respecto al coronavirus. ¿Por qué? Porque no tenemos seres queridos que estén en el hospital o que estén graves. Nuestros seres queridos están sanos, estamos en la casa, o puede haber en alguno de nosotros o familiares que tal vez se hayan contagiado, sin embargo, fue más sintomático y se trató sintomático como tiene que ser y con el cuidado y con cuidarse montones y todo lo que el protocolo que se tiene que tener en el hogar, pero salieron adelante. Sin embargo, todavía se siente emocionalmente uno abrumado por esta situación, a pesar de que estemos con este panorama diferente, teniendo nuestro trabajo, enfocándonos en las cosas positivamente, viviendo de la mejor manera, cuidándonos como tiene que ser. Pero nos abruma, pero nos da miedo. Y parte esencial de eso es que también entendamos que nosotros, a pesar de que tal vez no teníamos el matrimonio, no teníamos un té de canastilla, no teníamos todas esas cosas que tal vez hemos citado,
pero sí hemos perdido cosas esenciales. Tal vez el contacto con nuestros familiares. ¿Usted les ha preguntado a sus familiares cómo se sienten ellos? A nuestros padres, ¿cómo se sienten ellos? ¿O les hemos minimizado también sus sentimientos? Es parte esencial de escuchar. ¿Por qué? Porque también ellos sienten esa pérdida. También ellos necesitan de eso. Pero también tenemos que entender y explicarles a nuestros padres que es por nuestro bien y por el bien de ellos. Esos sentimientos, esa incertidumbre, esa impotencia, ese agotamiento, debemos de entenderlo, que es parte de ese duelo, es parte de esos sentimientos, es parte de lo que yo estoy viviendo y que también debemos de enfrentarlo de la mejor manera, pero siempre poniéndole el nombre, siempre determinándolo, siempre dándole razón, siempre dándole ese sentimiento, dándole esa validez de lo que yo estoy viviendo. ¿Por qué? Porque si yo digo, no, es que no puede ser así jamás. Yo no puedo estar viviendo un duelo con esta situación. Yo estoy invalidando mis sentimientos. Y estoy invalidando las cosas que en realidad para mí son esenciales y primordiales. Y una de las cosas que nosotros decimos siempre es, no debemos de cohibirnos, no debemos de dejar de vivir cada uno de esos sentimientos, y parte esencial de vivirlos es porque nos ayuda a crecer, es porque nos ayuda a enfrentar las cosas de mejor manera. Dios quiera que esto va a terminar, yo lo sé. Yo sé que sí, juntos vamos a salir adelante. Dios quiera que nunca vuelva a pasar algo así. Pero si el día de mañana pasara algo, por lo menos ya tenemos más o menos una idea de las cosas. Pero en este momento no. En este momento no teníamos la idea de nada. Entonces, ahí es lo importante que nos ayuda a nosotros a entender y poder nosotros estar en otra manera de pensar, en otra perspectiva de las cosas, de la realidad de lo que yo estoy viviendo. Hemos perdido, claro, esa sensación y esa certeza, esa seguridad, esa confianza, ahí me faltó esa confianza, esa sensación de prevenir las cosas. Y es lógico. Y es lógico que aflorezcan esos sentimientos, es lógico que sentamos eso, y es lógico que desencadene, porque tenemos inseguridad, porque no sabemos, lógicamente en la vida todo es incierto, en la vida lo que tenemos en el momento es lo que estamos viviendo y es lo que tenemos certeza de lo que estamos haciendo, porque dentro de 5 minutos, 10 minutos no sabemos qué va a pasar, es incierto. Pero todo esto que tengo acá y mucho más es lo que hemos perdido. Es ese temor, pero hemos ganado muchas cosas, como qué, como la culpa, como el miedo, como la tristeza, como la impotencia de lo que estamos viviendo. Y eso es parte esencial de las emociones, y es un duelo y son emociones y sensaciones que aflorecen cuando estamos presentando el duelo, cuando estamos presentando ese evento especial para nosotros en nuestra vida. Entonces, de ahí es donde tenemos que nosotros arrancar, de ahí es donde tenemos que pretender nosotros también hasta cierto punto, en pretender y entender que es parte esencial de nosotros poder entenderlo para poder vivirlo sin, aquí está lo esencial, sin tener culpa, ni sentir culpa de que mis sentimientos y mis emociones estén así a pesar de que nadie ha muerto.
cerca de nosotros, ¿verdad? Porque ya llevamos 15 personas, desgraciadamente, aquí en Costa Rica. Y es parte que a pesar de que tal vez no sean seres queridos, o no sean seres personas, perdón, más bien seres personas allegadas a nosotros, también nos duele. Porque también tienen familia, porque también son personas y que todos nos cuidamos y merecemos también y de poder seguir adelante y luchar, ¿verdad? La culpa no nos ayuda al duelo. Tener culpa no nos ayuda a nada. Si bien es fácil mirar la situación y compararla con otros, como decíamos anteriormente, y decir, ¿cómo voy a sentir yo? ¿O cómo voy a estar yo en un duelo si fulanita o mi amiga perdió tal persona? ¿Cómo le voy a decir yo a mi amiga que yo también estoy pasando por un duelo? No nos juzguemos. Mis sentimientos y los sentimientos de ustedes son importantes y esenciales. Debemos de respetarlos, debemos de superarlos. Así como una persona pierde un ser querido y tiene que vivirlo, y es de lo que decimos, cuando una persona pierde un ser querido, no tenemos por qué llegar y decirle, no llore, tranquilo, todo está mejor. No, más bien llore, desahógese, saque todo lo que tenga que sacar. Así, igual, de la misma manera lo tenemos que vivir nosotros. Todos los duelos cuentan. Como lo decía anteriormente, una boda que fue cancelada, aunque sea aunque la persona tenga ese pensamiento o ese positivismo de que va a ser durante cierto tiempo, con mayor razón en este momento es peor porque no sabemos. Y hay decepción, hay temor, hay desilusión, hay de todo, aflorece todas las emociones. ¿Por qué? Porque también hay anhelos, hay sueños. En ese momento muchas personas tal vez podían estar haciendo algún proyecto, o los estudiantes, o por ejemplo los que estaban en los hospitales haciendo su internado o haciendo su residencia, y todas esas cosas también generan duelo. ¿Por qué? Porque son parte esencial y fue cortado porque no sabemos, sí, yo sé que es por nuestra salud, pero no sabemos hasta cuándo, no sabemos qué va a pasar, y todo eso nos genera temor, todo eso nos genera sentirnos mal, y todo eso también nos genera culpa de por qué yo me voy a sentir mal si estoy con salud, si mi familia está con salud. No sea tan egoísta, eso florece en nuestra mente. No sea tan egoísta, no sea tan, por solo estás pensando en usted. No, yo también tengo que sentir y yo también tengo que vivir eso, porque es mi dolor, porque son mis sueños, porque son mis cosas, porque son mis ilusiones. Y eso es parte esencial. No te sientas mal de sentirte mal. Las personas suelen sentirse culpables por estar molestas, por sentir temor, por sentir todo eso que aflorece en nosotros. Está bien sentirnos mal. Es normal sentirnos mal. Debemos de disfrutar sentirnos mal porque eso nos ayuda a vaciarnos, porque eso nos ayuda a poder sentirnos también parte esencial y primordial de mí misma. También tener el control de mí misma, porque estamos teniendo controles y estamos pensando mucho en los demás. Y también ese dolor y ese sentimiento de frustración, yo tengo que entenderlo y tengo que vivirlo y no tengo por qué quitarle validez. Y debemos de buscar ayuda y debemos de expresarnos y debemos de entender que es parte esencial de las cosas que se están viviendo. Y no solo yo, somos todos. Somos todos los que estamos en este momento, en esta situación. Porque la incertidumbre no es solo para mí. Aunque yo haya tenido situaciones de proyectos o de algunas otras cosas
que tal vez aflorecen más con el duelo o con la pérdida. Pérdida aquí hemos tenido todos. Y de ahí es lo importante y lo esencial. Hacemos comparaciones y minimizamos o maximizamos esos sentimientos. ¿Y por qué minimizamos? Minimizamos lo nuestro, maximizamos lo de los demás. ¿Por qué? Porque lo que decía anteriormente, nos comparamos. Decimos, bueno, es peor tal cosa que lo que yo estoy viviendo. No nos autorizamos, no nos reconocemos. No le damos el valor a ese sentimiento. Nos da miedo más bien y nos da temor decir que estoy enfrentando un duelo y que ese duelo es real. Nos da vergüenza y no tenemos por qué sentir vergüenza. No debemos de sentir temor de decir eso, de aceptar que estoy viviendo un duelo, de aceptar que mis emociones y mis sensaciones y mis sentimientos son iguales que cuando una persona pierde a un ser querido. Gracias a Dios, no ha pasado y Dios primero no va a pasar en perder a un ser querido, pero esos mismos sentimientos son iguales, iguales, iguales. No le quitemos validez. Simple y sencillamente démosle lo que tiene que ser y enfrentémoslo de la mejor manera. Debemos de entenderlos. La realidad en este momento de los sentimientos que tenemos sobre las pérdidas pequeñas también son reales. Ese duelo, ese cuidado que debemos de tenernos nosotros mismos. Respetarnos también, respetar nuestro cuerpo es esencial. El bienestar físico, el bienestar emocional, la parte espiritual nuestra es esencial para nosotros poder entender, poder enfrentar, poder reconocer los sentimientos y las emociones que estamos viviendo. Yo reconozco y yo tengo privilegios de enfrentar esta crisis de la mejor manera, pero no quitemos ni minimicemos el tiempo que tenemos que tener como parte de ese duelo que estamos viviendo, de enfrentar ese sentimiento de duelo que vivimos día con día. ¿Por qué? Porque es esencial para poder nosotros salir adelante, para poder entender por qué estoy viviendo este sentimiento. Simple y sencillamente le damos, siento o vivo este sentimiento o esta emoción por el COVID o por esta pandemia. Pero ¿qué me está generando esta pandemia a mí? ¿Por qué yo estoy de esta manera o por qué yo estoy sintiéndome de esta manera? Ahí es lo importante y lo esencial de reconocer esto. Yo no puedo solo simple y sencillamente darme a entender que esta situación estoy viviendo o estos sentimientos se están viviendo porque la pandemia lo ha hecho, sí, pero ¿qué ha hecho la pandemia en mi vida para yo sentir estos duelos, para yo sentir esas emociones, para yo sentir este dolor? Cuando yo reconozco eso, yo puedo entender y determinar cada uno de los eventos que han provocado en mí ese duelo, esa sensación, esos sentimientos, esas ilusiones que en algún momento hubo y ya no están. ¿Por qué? Porque claro que sí. Por ejemplo, que como les decía anteriormente, un baby shower, tal vez sea, ya sea, no importa, primero, segundo, no importa, siempre la ilusión está. Y ya eso, un matrimonio, como se dice, se puede, como decía anteriormente, lo podemos hacer dentro de 6 o un año. Pero un baby shower de ese bebé, ya no, ya nació o va a nacer. Y esa ilusión y ese sentimiento que tenían los padres fue aplacado. Entonces, sí, hay que innovar, hay que hacer cosas diferentes. Sí, yo sé que sí. Pero ese sentimiento y eso que queríamos vivir fue diferente y fue parte de lo que yo tengo que entender, que a pesar de que
fue diferente, también fue un duelo porque fue esa pérdida que tuve en no poder realizar las cosas o ese sentimiento que aflorecía en mí para poder tener yo y lo que anhelaba. Como también, como le decía anteriormente, podrán decir, Fernanda, pero y el que no se graduó tuvo su, su título a pesar de que no se graduó y no tuvo toda su ceremonia, pero cuánto luché yo por eso, cuánto anhelé yo durante años eso, y por tal situación no lo he podido realizar y no se pudo realizar y ya no se va a realizar. Eso fue una pérdida. Reconozcamos cada una de nuestras pérdidas. La conciencia y el agradecimiento son parte del duelo. Vea lo importante, conciencia y agradecimiento. Tener conciencia de nuestra tristeza es importante, mientras al mismo tiempo conservamos tanta gratitud y alegría por cómo estamos cada uno de nosotros. Vea lo esencial y lo importante que es poder nosotros ver la realidad de las cosas, sin dejar, lógicamente, las cosas que en realidad estamos viviendo y que gracias a Dios estamos bien, y de ahí el agradecimiento que tenemos que tener. También hasta en general, las autoridades, también el hecho de cómo nos molesta, tal vez, la restricción, nos molesta esto, nos molesta lo otro, pero lo hacen también por el bien de nosotros. Y vea cómo tenemos que ser conscientes de los sentimientos, conscientes de las frustraciones, conscientes de todo lo que vivimos, pero agradecer. Y vea qué difícil, vea qué sentimientos y qué confrontaciones más complicadas. Y de ahí es donde tenemos que tener nosotros resiliencia para poder entender y para poder salir adelante de todas estas situaciones tan complicadas y tan difíciles que estamos viviendo. Es realmente importante para nosotros tener conciencia de las pérdidas mientras las estamos atravesando. ¿Para qué yo voy a llegar y decir más adelante, uy, es que realmente sí tenía razón de todo esto? Si no lo enfrentamos. También es clave y es primordial la restauración, el avance, el encontrarle significado a la vida, el significado a las cosas que estoy viviendo. También es importante liberarnos y liberar esas emociones, esas sensaciones, esa angustia, para que nosotros podamos entender y para que podamos seguir adelante y de la mejor manera podamos ser conscientes. Muchas personas también a veces leemos de que muchos dicen que nos están generando mucho temor y que la verdad es que tenemos que seguir las cosas como con su curso y la realidad es esta. Sí, ok, pero yo debo de ser consciente de que no estamos en una realidad y no estamos viviendo lo que hace 3 meses o 4 meses vivíamos en nuestra vida. A pesar de que tenemos que seguir la vida y tenemos que tomar todas las medidas necesarias y en teoría no debemos de tener miedo, los sentimientos siempre van a estar y van a florecer porque por lo consiguiente lo que más anhelamos en nuestra vida es la salud. Y lo primordial en nuestra vida es estar bien y vivir. Es lo que anhelamos. Y parte esencial del por qué nosotros nos cuidamos es por eso. Entonces vea que de una u otra manera vamos a estar viviendo con esta situación. Vamos a estar hasta que no salga esa vacuna y aún después de esa vacuna, las cosas tienen que también seguir con muchos protocolos, con muchos cuidados que tenemos que tener. ¿Por qué? Porque hemos aprendido también que gracias a todos esos protocolos, gracias al cuidado y al lavado de manos, al distanciamiento social, también prevenimos muchas otras enfermedades. Y es parte de la educación, ¿verdad? Cuidémonos nosotros mismos. El autocuidado es esencial, es primordial. Yo tengo que cuidar mi parte emocional, tengo que cuidar mi parte física, tengo que cuidar mi estado emocional. Yo tengo que involucrarme y restaurar también ese duelo.
¿Por qué? Porque es esencial para mí. ¿Y por qué es esencial? Porque es un logro más en mi vida. Es un logro. Todo, como yo les decía en otras ocasiones, yo les doy la noticia a todos que todos somos resilientes. Todos estamos saliendo, y es una noticia buena para todos. Todos estamos saliendo adelante con esta situación tan compleja. De una u otra manera lo estamos haciendo. Debemos de descubrir y sobrevivir en este agotamiento mental, en este agotamiento físico que estamos viendo. Y yo tengo que vivirlo, tengo que enfrentarlo y tengo que cuidarme. No me quiero enfermar, pero tampoco quiero que los demás se enfermen. Y eso es agotador. Yo no quiero enfermarme, yo no quiero que mi familia se enferme. El estar lejos, el distanciamiento nos agota también. El sentirnos, hasta cierto punto, como mucha gente ha dicho, me siento encarcelado. Pero es parte de lo que tenemos que aprender y sacarle, como se dice, el jugo y lo mejor de eso. Y eso es parte de mi cuidado, es mi autocuidado. Es la parte esencial de lo que yo tengo que reconocer. Es la parte esencial de lo que yo tengo que vivir. Y entender que es lo mejor para mí y para mis seres queridos. De ahí es donde yo tengo que ver esos elementos importantes y entender y establecer esos límites para poder yo tener el control de mi vida. Yo no puedo controlar a las demás personas, pero sí puedo hasta cierto punto controlar el respetar de cada uno de nosotros o de nuestros familiares. Por ejemplo, como decía aquí, aunque todavía podemos hablar con nuestros seres queridos por teléfono o por Zoom o por cualquier otras plataformas, el consuelo de los abrazos y el contacto físico está descartado. Está cerca de ellos, está descartando. Y esa parte de esa hormona de la oxitocina que nos hace sentirnos bien, tranquilos, queridos, ha bajado también. Y eso nos hace sentir una pérdida. Eso nos hace sentir, entender que nosotros hasta cierto punto nos hace falta. Hemos perdido algo, hemos extrañado cosas. La conexión, y por lo menos es algo que tenemos y es esencial. Reconocer que el acercamiento con los demás puede nosotros sentir ese obstáculo, esa sensación de derrota. Eso es parte de reconocer ese duelo. Debemos de hacer una pequeña lista de esas personas que debemos de nosotros tener también como parte fundamental de poder llegarle para poder nosotros expresar y llamar a esas personas que podemos también, o esas personas nos llamen a nosotros y puedan también hablar y expresar de esos sentimientos que aflorecen o que viven día con día. Son elementos esenciales e importantes para cada uno de nosotros. Reconozcamos, tenemos, y gracias a Dios, y podemos y contamos con estos medios. Por lo menos los tenemos. Hagamos esa lista de personas esenciales e importantes para poder llegar y que ellos lleguen a nosotros con la confianza de poder expresar esos sentimientos. No olvidemos la compasión. La compasión es esencial. Reconocer los momentos significativos y equilibrar esos sentimientos de pérdida es esencial para todo tipo de duelo, no importa cuál sea. Ser productivo es difícil cuando estamos en medio de un duelo. Ojo, ser productivo. Y lo importante de ser productivo en este momento es esencial para cada uno de nosotros. El ser productivo nos nutre, nos ayuda, nos equilibra, nos da un equilibrio, nos da estabilidad, nos da homeostasis en la parte también física de nosotros. Hay un equilibrio. De ahí lo importante que es que entendamos y que vivamos esos sentimientos, pero que sigamos adelante.
Asegúrate que cada actividad que hagas o cada actividad que usted considera que te va a traer paz, llámese hacer yoga, llámese escuchar música, llámese sentarse un ratito en el balcón o en el corredor o caminar un ratito en la zona verde. Llámese eso, búsquelo, busquémoslo. Son momentos que nos traen felicidad, son momentos que nos traen equilibrio. Reconozcamos que estamos viviendo en tiempos anormales. No nos critiquemos, no nos invalidemos, no nos quitemos ningún sentido, ningún dolor, ninguna emoción. No importa que sea o no la muerte de un ser querido. Y es muy importante también aquí enfocarnos en personas que hemos perdido o que han perdido en este tiempo algún ser querido que no haya sido por COVID. También es muy difícil. Y aflorecen con mayor razón muchos sentimientos. ¿Por qué? Porque no puede venir todas las personas que tal vez quieren estar con nosotros por la misma situación. Hay restricciones hasta, bueno, las iglesias estaban cerradas anteriormente, ahora se están abriendo un poquito más y solo dan una cierta cantidad, igual en el cementerio. Debemos ser amables con nosotros mismos, debemos de querernos, abrazarnos, debemos de abrazar nuestra alma también, reconocer que, que estamos siendo fuertes, pero también estamos aprendiendo a salir adelante con cada una de estas situaciones. Y parte esencial de nosotros reconocer el duelo y parte esencial de entender que estas emociones y estos sentimientos es porque todo esto que estamos viviendo nos ha generado dolor, nos ha generado pérdidas, nos ha generado sentimientos que si yo no los vivo, en algún momento van a florecer. Y lo peor de todo es que van a salir enfermándonos. Como también sucede cuando estamos en un duelo por la muerte de un ser querido o por la muerte de alguien y no lo dejamos y no dejamos que vivamos o vivir ese duelo o esa pérdida. Y por lo consiguiente, vamos a tener situaciones complejas, duelos patológicos, donde posteriormente vamos a enfrentar situaciones o enfermedades y a veces ni siquiera sabemos por qué pasó. Y si empezamos a analizar, es porque no resolvimos bien esa situación. Algunas recomendaciones para reconocer y posteriormente ayudar a las personas a pasar por un proceso de sanación por el duelo. Entendamos y primordialmente reconozcamos que nosotros debemos de trabajar primero nosotros para poder después ayudarle a los demás. Reconozcamos y monitoreemos nosotros nuestros sentimientos, nuestras emociones. Enfrentémosla, vivámosla, pongámosle nombre. No tengamos miedo de decir esto es duelo. Este sentimiento lo estoy viviendo por tal duelo, porque perdí mi trabajo. Este sentimiento o esta emoción lo estoy viviendo, ¿por qué? Porque tuve que suspender mi matrimonio o mi boda. Esto lo estoy pasando, ¿por qué? Porque en esta situación, tras de que estoy viviendo el COVID o la pandemia, también tuve que seguir mis estudios por medio de la parte virtual. Y yo con la ilusión que tenía, y yo con la ilusión de vivir todo aquello que me han contado en una universidad. Eso es parte esencial de lo que yo tengo que reconocer. Acepte ayuda. No invalide también el querer poder ayudar a las demás personas. Honra la memoria de tus seres queridos si han tenido alguna muerte de algún ser querido. El distanciamiento social no significa detener la comunicación. Debemos de estar constantemente en comunicación y vea que le llegamos a ustedes por este medio, pero entiendo y lógicamente que también extrañamos, anhelamos y hemos perdido ese contacto físico
con nuestros seres queridos, que es parte esencial del por qué estoy enfrentando un duelo. Práctica del cuidado personal también. Ten la iniciativa de buscar apoyo. Si me siento mal, busquemos apoyo. Aceptemos esa ayuda. No nos quitemos esa parte esencial de nosotros. Y también demos nosotros ayuda a los demás. ¿Por qué? Porque parte de lo que podemos decir que ha sido como un duelo hasta cierto punto colectivo, lo ha sido. ¿Por qué? Porque muchos de esos sentimientos que tienen ustedes lo tengo yo. Lo tiene José Carlos y lo tienen los demás compañeros. Así que no nos quitemos en ningún momento esos sentimientos y no lo invalidemos y no nos sintamos mal de lo que realmente estamos viviendo todos, y no solo nosotros aquí en Costa Rica, en general. Afrontar el duelo, preguntas y respuestas. Duelo, recordemos, quitémonos de nuestra mente. Duelo es cualquier pérdida, no muerte. Afronta el duelo en soledad o compañía. Respuesta, combina y equilibra ambos. Necesito soledad, pero también necesito compañía. Necesito soledad para pensar, pero también necesito compañía para poder expresar, para que me escuchen. Pensar o no pensar, poco a poco vamos pensando, pero tenemos que dar pausas también. Necesitamos también pensar lo que sucedió, pero también necesitamos alimentarnos en lo que va a venir o en lo que estoy presentando en el momento. Escribir o solo pensar. Parte esencial también y que nos ayuda mucho es escribir. Desahoguémonos. Muchas partes, muchas personas escribiendo desahogan muchas cosas. Escribiendo hablan más, o más bien dicen más de lo que pueden hablar. Guardar silencio o hablar de la pérdida. Hablar de la pérdida. No nos callemos. No nos dé vergüenza. Porque tal vez nos van a juzgar. No. Expliquemos lo que sentimos. Fernanda, pero es que no me entienden. No me entienden. Yo sé que a veces nos sentimos así, pero no importa. Hablemos, expresémonos. Y sé que en esta situación muchos nos van a entender porque lo estamos viviendo todos. En esta situación, ¿verdad? Rituales de despedida, sí o no. Se dice en una muerte que sí, sin embargo, en esta situación que estamos viviendo, vea lo difícil que es, porque por lo consiguiente es algo muy pequeño y nos están haciendo. O se están haciendo muy pocos en los lugares que todavía están en naranja, creo que todavía no se puede. Entonces vea lo difícil y con mayor razón a las personas que han tenido pérdidas atrás, hace unos 2 meses atrás o un mes atrás, con mayor razón que no se pudo hacer absolutamente nada. Y se tuvo que despedir con muy poquitas personas y nada más. Entonces vea lo difícil que es. Reprimir emociones o darle validez a lo que sientes, no reprimirse absolutamente nada. Todo lo que vivamos, todo lo que sintamos es válido. No importa si para las demás personas es o no es importante. Para mí sí es importante y tiene que ser esencial para vivirlo. Ya pronto diremos, no fue fácil, pero lo logramos. Tengamos fe, cuidémonos montones, ayudémonos entre todos. Lógicamente, nuestra burbuja, ¿verdad? Esencialmente, las emociones, vivámoslas, expresemos lo que estamos viviendo a nuestros seres queridos y nuestros seres queridos que se expresen también con nosotros. Aquí hay algunas recomendaciones para establecer rutinas básicas ahora todavía que estamos en casa y que tenemos que estar en casa, ¿verdad? Levantémonos, desayunémonos, vistámonos. Es parte esencial de yo poderme sentir bien también. Si vas a ir a trabajar, sigue el mismo horario, si trabajas desde la casa, ¿verdad? Sigue el mismo horario, bañémonos también, es esencial. Explica la situación que estamos viviendo a nuestros hijos y a nuestros familiares, a nuestros seres queridos. Ya lo hemos vivido y ya lo hemos hecho. Sin embargo, es importante fortalecer y no
como tal vez muchas situaciones están pasando en los niños, tampoco hacer como satanizar mucho las cosas, sino explicar un poquito y ver siempre las cosas en positivo. Todo esto va a pasar, las cosas las tenemos que vivir así porque es la realidad en este momento, pero de esto vamos a sacar cosas positivas. Organícese y organicemos cada uno de nosotros nuestras rutinas. La rutina del autocuidado, mantenerse activo, ¿verdad? Es sumamente importante. La alimentación, el cuidado, el sueño es esencial. Que sí, que hemos hablado del sueño, que no podemos dormir, que se nos dificulta porque aflorecen un montón de situaciones, de sentimientos. Empecemos a controlarlos. Vivámoslo, pero empecemos a controlarnos, que ellos no nos controlen. Parte esencial y fundamental del crecimiento es nosotros vivir el duelo, es nosotros enfrentarlo, es nosotros salir adelante con ese duelo y con esos sentimientos. Y seguir lo más esencial, ser productivos y enfrentar de la mejor manera cada uno de esas emociones que estamos viviendo. Evita las conductas insanas, acude al humor, es importante, siempre es importante. Nosotros mismos, ver lo positivo, reírnos de las cosas, nos ayuda mucho. Reconoce y acepta tus emociones, como ya lo hemos dicho anteriormente y lo sigo diciendo y lo viviré diciendo siempre. Afronta las cosas de la mejor manera y positivo. Llama a las amistades, busquemos ayuda. No nos quedemos solos, no nos aislemos. Llamemos a nuestros familiares, a las personas que están cercas, a nuestra burbuja también, a nuestros seres queridos, que ellos no se sientan solos. Aprovecha a realizar cosas que han estado pendientes en línea, que se pueden hacer. Aprovechemos todas estas cosas y estas herramientas que tenemos, esenciales, ¿verdad? Aprovechemos a estar en familia, que es sumamente importante, a esos vínculos, a esa parte familiar que nosotros tenemos, que es esencial para nuestra vida. El día que ya podamos abrazarnos, nos vamos a abrazar y podremos ir a algún lado con nuestra familia y podremos ver a nuestros abuelos, a nuestros seres queridos y podemos decirles tantas cosas importantes. Pero en este momento, cuidémonos. En este momento, tengamos todavía el distanciamiento que tenemos que tener, porque es esencial y primordial para nuestra vida. Juntos lograremos vencer este virus y lo vamos a hacer, pero conforme va pasando el tiempo, hasta que no llegue una vacuna, tenemos que cuidarnos. Tenemos que ver la realidad en este momento y afrontarla. Tenemos que ver la realidad que hemos perdido muchas cosas y esa pérdida es un duelo y esa pérdida la afronto y esa pérdida la reconozco. Y ese duelo tengo que saberlo llevar y tengo que saberlo enfrentar y vivir hasta cierto punto y aprender de que ese duelo me está llevando y me está haciendo mejor persona, me está haciendo entender muchas cosas que tal vez anteriormente no tenía o no lo había visto desde ese punto de vista. De mi parte, muchísimas gracias. Cualquier comentario, cualquier duda que tengan, de verdad, este es un tema muy bonito. Es un tema que nos hace recapacitar, poder entender también que ese sentimiento y esos sentimientos que yo tengo no es solo un sentimiento que aflorece simple y sencillamente por esta situación. Es un duelo que yo estoy viviendo. José Carlos, muchísimas gracias y espero que también usted reconozca que todos esos sentimientos que usted ha vivido y que vive es parte del duelo que estamos viviendo por la pérdida y las cosas que nos hacen falta y han llegado en algún momento también a florecer como sentimiento esencial y primordial en nuestra vida. María Fernanda, bueno, felicitarle por esa ponencia que acaba de transmitir, que acaba de compartir con cada uno de los participantes. Te cuento, Mari, que hemos recibido sintonía de todo el país, de las 7 provincias, de nuestro hermoso y bella nación, como lo es Costa Rica. Y decirte, bueno, que hoy hemos estado, desde la semana pasada, hemos trabajado las dos plataformas, el Zoom
y ahora la plataforma del Face al mismo tiempo. Entonces hemos tenido una gran audiencia y entre ellas queremos saludar primero a las personas del Face, a Jenny Patterson, Jessy Ramírez, Nela Flores y Baja, a Jan Montero, Yolanda Valerín, y a su vez nos dice un comentario: también hay miedo de morir por el contagio. Pese a nuestro esfuerzo por cuidarnos, es un sentimiento muy difícil de manejar. Eso nos dice Yolanda Valerín. También saludamos a Ivania Fonseca Delgado. Estas son las personas que nos han saludado ahí por medio del Face y por medio de nuestra plataforma Zoom, siempre que nos acompaña Perry James desde Liberia. Tenemos a Elizabeth, que siempre nos envía un abrazo y un saludo cordial con buenas vibras positivas en el inicio de la semana. También a Paola desde Cartago, María de los Ángeles de Marixa, que es de Coronado, del MEP, a Kenji, quien más nos ve por aquí, vamos a ver, de la Guinea de Guanacaste. Bueno, es que son varios y varias, Mari. Entonces, darles este gran aplauso y cariño enorme que gracias a cada uno de ustedes nos mantienen al aire. Es importante recordarles que puedan llenar el informe de sintonía, el link que está por ahí. Eso es muy importante para nosotros para podernos mantener al aire. Son lo que nuestras autoridades a nivel de Caja Costarricense de Seguro Social nos pide, poder justificar el medio en el que estamos llevando las charlas, los webinars, los conversatorios. Entonces, ojalá que nos puedan llenar, porque en este momento habemos más de 46 personas, solamente lo han llenado 20. Ojalá que todas las personas lo puedan ahí llenar. Dura menos de un minuto. Es muy fácil, es muy sencillo. Y Mari, comentarte, no hay preguntas, hay muchos comentarios muy positivos. Entonces voy a empezar aquí con los que tenemos. Vamos a ver. Ya te voy a decir. Ok. Seane Páez nos dice lo siguiente de Tibás. Este tema es muy importante. Hay que entender nuevas y nuestras condiciones de vida, a lo que nos hace sentir para poder avanzar en todas las áreas de nuestra vida. Un balance de vida. También, vamos a ver, nos dice una compañera de la Caja Costarricense de Seguro Social, el usuario I Blanco, dice lo siguiente: cierto, la gente solo juzga y lo tachan de payasadas, entre otras situaciones. El Así es, usuario, José. Pues ajá, eso es muy interesante, eso que dice la compañera es muy interesante porque es cierto, ese es el problema y debemos de entender que nosotros no tenemos por qué avergonzarnos. No importa si la gente nos tacha de que es ridículo porque por la situación que está, no importa. Lo importante aquí es, José, que nosotros entendamos y reconozcamos nuestros sentimientos. Lo que piensan las demás personas de los sentimientos es su problema, ¿me entiende? Pero realmente yo necesito vivir eso, yo necesito entender. Lo más importante, José, es entender. Si yo entiendo lo que yo estoy viviendo, si yo le doy un nombre a lo que yo estoy viviendo, es más fácil para nosotros salir adelante, es más fácil para nosotros enfrentar las situaciones. Pero si yo le doy, yo no valido lo que realmente siento, José, y es como, lógicamente no vamos a tener una razón del por qué estoy sintiendo dicho sentimiento o dicha emoción. Simple y sencillamente vamos a decir, y es que siento esto por el COVID. Di, no, pero ¿qué me está generando a mí el COVID? ¿Qué cosas he perdido con el COVID? Porque gracias a Dios estamos sanos en este momento. Gracias a Dios, José Carlos, usted está en tu casa, tus familiares están en casa y están sanos. Pero ¿qué te ha generado el COVID a usted? Pérdida de muchas cosas. Y esas pérdidas son las que yo tengo que entender que son partes esenciales de mi vida y por ende me están generando un duelo a mí. Esa es la diferencia. Y es donde yo tengo que darle la razón y darle validez a lo que yo siento. así es, Mari. Bueno, definitivamente muchos nos sentimos con sentimientos encontrados,
de ver situaciones que tal vez en algún momento no pudimos manejar, pero tratamos de controlar nuestro pensamiento para canalizar nuestras emociones y hacerle frente. Y lo importante, como bien lo decías, estas situaciones de duelo, darse el tiempito, darle prioridad a las ciertas situaciones en donde uno empieza a calar, ver cosas de optimismo y tener procesos en facetas que uno dice, bueno, ya la superé. Porque es todo un concepto, ¿verdad? Porque hablaste hasta la resiliencia, lo importante de ser resiliente uno, de salir de cada crisis y salir hasta fortalecidos. Como también lo dijiste y repetimos, el camino no ha sido fácil, pero puede ser más fácil con ese mensaje que usted dio, cuidándonos todos, teniendo la actitud positiva y saber que podemos hacer cosas diferentes, haber pasado ese duelo, corregirlo y llenar momentos de felicidad para nosotros y que esto pronto termine, creo que nos va a generar un grado de satisfacción a nivel familiar, sociedad y laboral, y que pronto vendrán ese cariño y ese abrazo como antes lo solíamos tener en carne propia, ¿verdad? Así Bueno, es. y un comentario más por aquí de un usuario Huawei. Demasiado bueno el tema, Mari. En verdad que es importante vivir y darse el tiempo para el duelo. Bueno, esos fueron parte de los comentarios. Vamos a ver, yo creo que hay otro por aquí, de Giselle Valle. Nos dice, hola, muy buena la charla. No tenemos que tener miedo con lo que estamos viviendo. Dios nos ama y nos ayuda. De Giselle de San Sebastián. Dios nos cuide y nos proteja. Y de Los Ángeles nos dice lo siguiente, a mí el COVID me ha generado que esté de vacaciones en mi casa, sin vacacionar. El ser humano en general ahora da la prioridad en cuidarme, cuidar a los míos y cuidarme yo. Bueno, y de los usuarios Blades nos dice muchas gracias a ustedes. Excelente tema el día de hoy. Bueno, Mari, extenderle entonces nuevamente ese agradecimiento de los y las participantes que nos han seguido en este primer webinar de este lunes 29 de junio. Así que deseo el minuto de cierre para el agradecimiento y para irnos a hacer una pausa activa para iniciar el segundo webinar. Mari, tu minuto de cierre. Así es. José, muchísimas gracias de verdad. Usted, como siempre, con esos aportes tan importantes que es esencial también para nosotros. Muchísimas gracias a ustedes que están ahí, que siempre están conectados. De verdad, nosotros le agradecemos montones. Como muy bien lo dicen, por favor hagan el reporte de sintonía. Es sumamente importante para nosotros también porque eso eso es lo que nos hace dar a entender que estamos trabajando, ¿verdad, José? Y es lo que nos validan para lo del trabajo. Y así nosotros podemos llegarles a ustedes. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Y el tema, como muy bien lo decían, es un tema muy bonito, muy enriquecedor, que así como ustedes aprenden, también nosotros aprendemos todos los días. Muchísimas gracias. Cuídense a lavarse las manos, distanciamiento social. Cuidémonos montones. José, ahora se lava las manos, por favor, ¿verdad? Y distanciamiento social. Un fuerte abrazo, un beso para todos, Chayito. Gracias, José. Excelente, Mari, que tenga un excelente día. Bendiciones. Yo Igualmente, sé que bendiciones. seguirás trabajando para los próximos temas y los otros webinars que tenemos a nivel de distrito cerrado. Muchísimas gracias. Bendiciones Bueno, a todos. a usted, mi amigo, mi amiga que está detrás de la pantalla, nuevamente le damos las gracias. Si le gustó este webinar, esta conversación, esta charla que María Fernanda nos acaba de dar, inscríbase al canal de YouTube. Ahí están todas nuestras producciones que hemos tenido a lo largo de esta pandemia que hemos elaborado, hecho con cariño para usted, para que lo comparta con su amigo, con su amiga, con su vecino, vecina, con todas las personas, porque tratamos de llevar calidad de vida a cada uno de ustedes. También importante darle me gusta a nuestro Face. ¿Quiere saber cuáles son los temas que nos acompañarán día con día? Dele me gusta al Face de Vive Bien. Ahí están todos los temas y en las tardes invitarles muy cordialmente a esas tazas de café, tazas de té, como usted lo quiera ver, que le gusta tomar para acompañarnos en nuestros conversatorios. Así que no se despegue
porque a las 10 de la mañana volvemos con nuestro segundo webinar. ¿Y cuál es el tema? ¿Qué temas nos van a acompañar ahora a las 10 de la mañana? Bueno, ojo el título. Piensa en ti, mapea la vida de ti. Así que ahorita vamos a hacer nuestra pausa activa y regresamos a las 10 de la mañana. Cordialmente invitados. Así que a lavarnos las manos y regresamos a las 10. Muchísimas gracias.